va directamente a los linfocitos CD4. Con respecto a las fases, aquí vamos a ver que hay una fase aguda, que si es verdad puede presentar manifestaciones clínicas, signos y síntomas en un 50%, como fiebre, faringitis, linfadenopatía, cefalea, dolor retroorbital, artralgias, erupciones cutáneas, que se presentan en un tiempo de 4 a 8 semanas, un 50% no lo presenta, en la cual va a estar asintomático de un tiempo de 1 a 10 hasta 15 años, en los cuales no hay síntomas, no hay signos. El virus puede aislarse en la sangre, semen, líquidos, tejidos corporales, y la reducción del linfocido CD4 es lenta, porque hay una meseta en la cual pues, los niveles CD4 no están ni tan altos ni tan bajos. ¿Y qué pasa con la fase SIDA? ¿Qué pasa cuando el paciente no se trata con retrovirales, con el Targa? ¿Qué pasa con el paciente? Los linfocitos CD4 disminuyen a menos de 200 milímetros cúbicos, que justamente pasa lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando ya están los signos y síntomas manifestándose en la enfermedad. Ahora, mayormente en este estadio SIDA, los pacientes fallecen, ¿por qué? Por las enfermedades oportunistas, ¿ya? Generalmente es por eso. Entonces aquí vamos a ver en la fase aguda cómo los linfocitos CD4 disminuyen, pero al linfocito el CD8 comienzan a activarse, se restituye y comienza una especie de meseta en la cual vamos a ver que los dos están yendo de la misma manera, ni no están ni tan altos ni tan bajos, están dentro de los valores normales o parámetros normales, y la viremia, si presenta los signos y síntomas en el 50%, se activa y disminuye, o sea, en la fase asintomática. Y aquí una relación directa, cuando disminuye los linfocitos CD4 y los CD8, la viremia se dispara, se aumenta, y donde la principal causa de muerte son las enfermedades oportunistas. Bueno, aquí vemos las enfermedades oportunistas, mayormente puede ser por parásitos. No es normal que tengas neumocitis girovecil en los pulmones, que hay una criptoquicosis, candidiasis, histoplasmosis en personas que son sanas. Entonces, en personas que presentan estas clases de infecciones fúngicas, hay que ver o pensar que de repente tiene una enfermedad que está inmunodeprimiendo a la persona, ¿no? Parasitarias como toxoplasmosis, virales como herpes simple, mucocutáneo persistente, citocronovirus, linfomas, sarcoma de Kaposi, como unas manchitas oscuras que aparecen en el cuerpo, que son unas manifestaciones que la persona está infectada con VIH, y micobacterias como vectores de tuberculosis, ¿no? O complejo micobacterio avium, ¿no? Entonces, estas enfermedades, vuelvo a recalcar, son la principal causa de muerte en las personas que tienen en fase SIDA. No en fase VIH, sino en fase SIDA, donde los linfocitos C4 es menor a 200. Y para que me entiendan, eh, es como que el linfocito CD4, los que juegan fútbol, repartir a la pelota o las citocinas a lo que son linfocitos CD8 y los macrófagos para que puedan actuar y eliminar al virus o al agente patógeno. Pero si es que no está el CD4, obviamente no va a poder hacer. Entonces, esta respuesta inmunitaria va a estar inerte. Y la prevención del VIH justamente es atacar al linfocito CD4, porque saben que eso obviamente es el que va a atacar y va a liberar las citocinas para que lo ataquen. ¿Se me escuchó, verdad? Sí, doctor. Ya. Bueno, con respecto al sistema inmunológico, aquí vamos a ver que mayormente la fisiopatología, vamos a ver de la inmunología, que es muy amplia. He tratado de resumirlo y comencemos. Ya, viene del término latín immunitas, que designa la protección ofrecida a los soldados romanos cuando ejercían su cargo. Acuérdense, protección. En donde va a haber una función del sistema inmune consiste en la defensa contra medios infecciosos, ya sea exógenos o endógenos.
Sin embargo, hay una sustancia ajena que no tiene carácter infeccioso puede desencadenar respuesta inmunitaria. Es cuando hay eventos autorreactivos o inmunitarios. Entonces, no simplemente puede ser por agentes patógenos o externos o endógenos que produzcan cierta noxa ante una injuria para que puedan atacar a este microorganismo, sino también pueden ser eh, sustancias que no tengan carácter infeccioso que puedan causar una respuesta inmunitaria, en este caso autorreactiva o autoinmunitaria, ¿no? Vemos que si es verdad, desde la segunda mitad de la gestación, la médula ósea es el sitio predominante de la hematopoiesis y también el vaso y el hígado son como órganos de reserva. Esto ya se viene formando desde antes, ¿no? Desde la segunda semana de gestación, la hematopoiesis de las niñas del saco vitelino. En la sexta semana también la hematopoiesis en el hígado. En el segundo mes en la médula ósea. En el tercer, cuarto mes en el vaso. Pero sobre todo es a nivel de médula ósea y como órgano de reserva a nivel de vaso y de hígado. Esto para que ustedes tengan un cuadro en el cual pueden reconocer lo que es un sistema inmunitario, en el cual vamos a ver que hay una inmunidad adaptativa o la innata, que es inespecífica, que es mayormente que viene de la madre, de la madre, carece de memoria, no tiene una específica respuesta antigénica con respecto a la inmunidad adaptativa, que es específica, tiene memoria. Ahora, y con respecto al sistema inmunitario, tiene órganos linfoides secundarios, ya sea en ganglios, en tejidos linfáticos asociados a mucosas y a vasos. Pero sobre todo los órganos linfoides primarios, vamos a ver acá que tiene que ver con lo que son la formación de los 2T, que es bien con el timo, ¿no? La médula ósea de los linfocitos B y los anticuerpos que tiene la hemoglobina G, A, M y lo que es la hemoglobina E. Con respecto a el stem cell, el stem cell es la célula madre hematopoyética que va a conformar dos tipos de estirpes, ya sea la linfoide común o la linfoide mieloide común. Entonces aquí vamos a ver que va a conllevar la formación de linfocitos C, ya citotóxicos y helper, que es el más abundante y se encarga básicamente de la inmunidad celular o adaptativa. Los linfocitos B, que tienen que ver netamente con la inmunidad humoral, que al momento de salir al medio extracelular van a convertirse en lo que son plasmocitos. Y la célula natural killer, que tiene que ver netamente con la inmunidad innata o natural. Con respecto a las células progenitales mieloide común, aquí vamos a ver a los monocitos que una vez que salen al medio extracelular se van a convertir en necrófagos. Tenemos también acá los mastocitos y basófilos que tienen que ver mucho con las reacciones alérgicas. También tenemos a los monotrófilos, también, que son los más abundantes en este tipo de estirpe y que van a conllevar a la formación de polimorfos nucleares. Y acá los eosinófilos y los granulocitos que tienen que ver mucho con las reacciones alérgicas e infección por parásitos, por ejemplo, por helmintos o gusanos. Con respecto a este cuadro es básicamente para ver la diferenciación que hay entre lo que es la formación de linfocitos, fagocitos, células auxiliares y otras, ¿no? Aquí en otras vamos a encontrar básicamente las citocinas, lo que son el interferón, factor de crecimiento, anticuerpos y hemoglobina. Estos van a activar los leucocitos y van a amplificar la reserva inmunitaria. Y también hay que ver que los basófilos, mastocitos y plaquetas son mediadores de inflamación. Ahora, tener en cuenta que ante una injuria o noxa, la primera respuesta va a ser la inflamación de los vasos sanguíneos. Esto es más de lo mismo, solamente para resaltar que, que aquí la formación tanto de célula de linfoide, progenitor linfoide común o tanto mieloide común, los linfocitos T van a formarse pues desde la época neonatal en el timo hasta la adolescencia, donde se atrofia, ¿ya? Y aquí los monocitos dan lugar a las células presentadoras de antígeno, que las células dendríticas y a los macrófagos, ¿no? Que van a ser la fagocitosis. Eso es básicamente más de lo anterior, solamente para que tengan un repaso. Ahora, con respecto a los conceptos básicos, ¿qué es un sistema inmunitario innato? Es una respuesta inespecífica que dura poco tiempo y de magnitud es pequeña. Y el adquirido es cuando hay una previa sensibilización. Cuando una respuesta es específica, duración prolongada y gran magnitud. Y desarrolla sobre todo células de memoria, ante obviamente la respuesta primaria, ¿no? ¿Y qué es una falla? Que es el tema en realidad que vamos a ver. Es la respuesta a la hipersensibilidad, que es una reacción exagerada, sobrevalorada, ¿ya? Grande
a lo que es la inmunodeficiencia o inmunopresión, que es el otro extremo, en la cual pues no hay reacción del sistema inmunológico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que es los elementos del sistema inmune, ya sea innato. Por ejemplo, el innato tiene lo que son las barreras físicas, ya sea piel, mucosas y fluidos. En sangre tiene las células no fagocíticas, son las natural killer, y las fagocíticas son los neutrófilos, macrófagos, basófilos, sinófilos y complemento. Y el adquirido, que tiene que ver con la inmunidad humoral, que tiene a cargo los linfocitos B, y la celular, que es los linfocitos T, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características inmunológicas innato? Es una diversidad, es limitada, porque solamente viene de la carga de las reservas del contacto de la madre. Específica, no, es inespecífica. Tiene memoria, no, porque no había una sensibilización previa, no, es nula. Está autolimitada, sí, está autolimitada porque no reacciona en contra de uno mismo. Y tiene autorreactividad, sí, porque reconoce lo propio extraño, o sea, no se ataca a uno mismo. Con respecto al adquirido, que la diversidad responde ante una variedad específica de un antígeno extraño, o sea, hay una sensibilización. La especificidad, que cada antígeno genera una respuesta única en su contra, ¿no? O sea, no puede haber dos respuestas ante un antígeno, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no puede, o sea, el anticuerpo no se va a formar para uno ni para simplemente para un específico, un antígeno específico, ¿no? La memoria. Se crean células que reconocen la presencia de antígenos ante una segunda exposición y reconocen con la producción de antígenos específicos. O sea, siempre tiene que haber una previa sensibilización en la que es la adquirida, ¿no? Se autolimita, si se autolimita, es autorreactiva si reconoce la propia extraño, no reacciona contra sustancias antígenas propias. Y aquí un resumen para que tengan lo que es entre la innata y la adquirida. La innata no tiene memoria, la adquirida tiene memoria. La innata no tiene una respuesta no específica, en cambio la adquirida sí tiene una respuesta específica ante determinado antígeno. La innata es inmediata y la adquirida es tardía. Tardía diciendo que necesita un tiempo para la respuesta. En ambos sistemas responden ante moléculas extrañas no propias. Aquí vemos también, para que se quede fijada la idea, la inmunidad innata es en horas, de 0 a 12 horas, en las cuales van a actuar la barrera epitelial, fagocitos, complementos, son natural killer, y la adaptativa, que es de un día a 7 días a más, donde van a actuar los linfocitos B y T. Ahora, el tema a dar hoy día. La reacción de hipersensibilidad e inmunodeficiencia, dos extremos en los cuales no va a haber un equilibrio, va a haber una sobreexaceleración y una inmunodeficiencia del sistema inmunitario. Entonces aquí vemos en la hipersensibilidad es contra agentes patógenos, también hay alergias, que es una sobrereacción contra sustancias ambientales, también acá hay autoinmunidad, sobrereacción contra el mismo organismo. Esto básicamente el mismo se ataca a sí mismo, ¿no? O sea, uno mismo, por ejemplo, el lupus eritematoso, reumatoidea, donde tiene que ver el sistema inmunitario que se autoataca, ¿no? Aquí, para que tengan un repaso, que básicamente es el resumen de todos de los tipos de hipersensibilidad, en los cuales van a ver que hay, por ejemplo, lo que es tipo 1 mediado por inmunoglobulina E, tipo 2 que es inmunoglobulina M y G, el 3 que es por inmunocomplejos, y el 4 que es mediado por linfocitos C activados, ya sea CD4 o CD8. Este es el resumen de toda la hipersensibilidad. Tienen que aprendérselo bien. Ya, la hipersensibilidad tipo 1, también conocida como sensibilidad mediada, inmediata, es de acción rápida, en minutos, y se liberan leucotrienes, factores quimotácticos, histamina y factor activo de plaquetas. Va a existir interacción entre el antígeno y la inmunina E. Como decía, en la anterior diapositiva está mediada por la inmunina E. Un ejemplo, te va a desencadenar un shock anafiláctico con una persona por picadura de abeja, ¿no? El proceso es, primero ingresa el antígeno, ya sea vía cutánea, por picadura, respiratoria, inhalatoria, digestiva, cuando consume alimentos. Entonces, estos antígenos son captados por células de antígenos, y estas estimulan a los linfocitos T helper, que secretan citocinas que estimulan linfocitos B, y también antígenos específicos que activen las inmunina E específicos. Finalmente, la inmunina E se fija a receptores mastocitos, produciendo la liberación de histaminas. Entonces, esto va a ser la reacción alérgica desencadenada en la reacción de hipersensibilidad inmediata tipo 1. Ejemplos: asma, conjuntivitis, rinitis, alergia, alimentos, fármacos y picadura de insectos.
Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, la célula presentadora de antígeno que va a presentar el TH2, ¿ya? Al alergeno. Entonces se van a liberar interleucina 4, 5 y 13 y van a hacer que se activen las células B. Y esta va a ser la producción de células basófilas, mastocitos, y esta va a ser que se produzca la granulación de histamina, leucotrienas, fosfataminas y factor activador de plaquetas, y lo que va a conllevar a que haya edema, enrojecimiento y prurito. Entonces, ese es el mecanismo de acción del tipo 1. En un choque anafiláctico, obviamente va a haber enrojecimiento, va a haber edema de glotis, va a haber prurito, va a haber broncoespasmo. La tipo 2. En este tipo 2 vamos a ver que hay una hipersensibilidad citotóxica llamada también, la cual, como le dije en la diapositiva anterior, está mediada por hemoglobina M y la G. ¿Ya? Los anticuerpos actúan opsonizando, o sea, rodeando al patógeno y activan el sistema de complemento, lo cual favorece la fagocitosis y su destrucción. Esto vamos a ver básicamente en lo que es miastenia gravis, púrpura trombocitopenia inducida por anticuerpos, pénfigo y anemia perniciosa. Entonces vamos a ver cómo la célula es opsonizada, ¿ya? Es rodeada, entonces se va a activar lo que es el complemento, va mediada por la hemoglobina M y G, y va a hacer que la célula fagocítica llegue y haga fagocitosis. Entonces todo conlleva que esto está mediado por la hemoglobina M y G, que va a hacer que la célula sea opsonizada, ¿no? La tipo 3, también conocida como inmunidad por inmunocomplejos, aquí tiene que ver, está formado por antígenos y anticuerpos específicos. Los microcomplejos son eliminados por las células fagocíticas, luego se depositan en endotelios produciéndose inflamación y destrucción. Esto vamos a ver, como ya mencioné, en artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa, neumonitis por hipersensibilidad. Y en esta imagen se explica, pues, básicamente lo que es en este tipo de hipersensibilidad, ¿no? En el cual vamos a ver que aquí participan tanto antígenos, fagocitos, la hemoglobina MG y complemento, en el cual ante un antígeno va a haber, los fagocitos van a ir a intervenir, se van a liberar lo que es la hemoglobina M y G, y obviamente se va a activar el complejo antígeno-anticuerpo, y eso va a hacer que el complemento se active, y eso va a ir a la circulación, ya vía sistémica o vía local. En una artritis reumatoidea, ¿dónde se va a activar? A nivel de articulaciones, ¿no? Ahora, eh, con respecto a las fases, en la tipo 3 hay tres fases. La primera es la formación de inmunocomplejo, que usualmente ocurre a la semana tras el contacto del antígeno. La segunda fase son los complejos que comienzan a depositar inicialmente los vasos sanguíneos. Y la tercera fase, 10 días después del contacto, los depósitos de inmunocomplejos se caen en inflamación aguda, causando fiebre, urticaria, dolor y dolor en articulaciones, ¿no? Entonces, esto más o menos sucede 10 días para que pase la base de los síntomas, ¿no? Con respecto a la hipersensibilidad tipo 4, llamada también hipersensibilidad retardada, ya que dura más o menos con un tiempo de latencia de 24 a 72 horas, en la cual recién se produce una infiltración mononuclear y edema, actúan los linfocitos T, helper y los T citotóxicos y las linfoquinas citocinas, y se inicia básicamente con la presencia del antígeno por la célula presente de antígeno y moléculas clase O de complejos de cualidad. Posteriormente, 1 o 2 semanas, la respuesta inmune elimina los antígenos. Ahora, en una segunda exposición, ¿qué va a ocurrir con el antígeno? Los linfocitos T de memoria lo reconocen y van a iniciar eventos de hipersensibilidad tardía, lo cual van a conllevar un fenómeno de inflamación. O sea, de frente se salta la inflamación. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en la tuberculosis, en la listeria, en la brucela, en la cándida y la meningitis, ¿no? Esto, por ejemplo, ustedes se dan cuenta cuando quieren ver la hipersensibilidad, si ustedes tienen tuberculosis o no, le ponen subcutáneamente una pequeña cantidad y ven si reacciona o no, o sale una pápula, justamente es tipo una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces vamos acá en la célula presente de antígenos, va a presentar a esta infección, y va a hacer que el linfocito T vaya y se libera los TH1, y libera citoquinas, para que las citoquinas comiencen a liberar los macrófagos, los sinófilos y neutrófilos, que van a conllevar a una inflamación. Con respecto a las inmunodeficiencias, que es el otro extremo,
Aquí hay una pérdida de componentes del sistema inmune. No va a haber una buena barrera física, no va a haber fagocitosis, no va a haber buenos linfocitos T, linfocitos B, linfocitos de complemento y células killer. Aquí hay dos tipos. Tipo primaria, que son las genéticas o inmunitarias, y las adquiridas, que son secundarias A. Tanto las dos tienen un alto riesgo de infección porque la defensa es tan baja, porque está en un estado de inmunodeficiencia o inmunodepresión. Las primarias se deben a anomalías intrínsecas o congénitas, son de naturaleza génica, pero a veces pueden ser resultado de errores aleatorios durante la etapa de desarrollo. Ya se han identificado más de 100 inmunodeficiencias y muchas se han identificado de energía responsable. Son poco frecuentes. Por ejemplo, la deficiencia selectiva de la inmunidad A es una incidencia de 0,2%, o sea, es mínimo, pero sí se presentan, ¿no? Y también se pueden presentar a partir de 12 meses de vida. Las secundarias, que básicamente son por causas externas, ambientales, como infecciones, por determinados tratamientos terapéuticos, también enfermedades como el cáncer y también deficiencia de nutrición. Aquí puede tener lugar en cualquier etapa de la vida, puede ocurrir dependiendo del momento de exposición o contagio. Aquí vamos a ver, y más adelante voy a explicar más, infecciones como el SIDA, cáncer como la leucemia, carenciales como nutricionales, tratamientos, por ejemplo, trasplante, los platonizados, ¿no? Y si es verdad, la persona que está con trasplante, si tenga un órgano que sea receptivo o no, igual esa persona está inmunosuprimida de por vida. ¿Qué quiere decir? Que esa persona no toma inmunosupresores, esa persona va a rechazar el órgano. Por eso que es una inmunodeficiencia secundaria de las personas que son trasplantadas. Hay otros tipos de inmunosuficiencia, por ejemplo, la insuficiencia combinada grave, que tiene que afectar básicamente las funciones de los linfocitos B y T, la deficiencia de TAP, que son anomalías que imposibilitan la carga de fragmentos peptídicos en la molécula del complejo hemoglobina clase 1. Otras, como el síndrome de DiGeorge, que tiene anomalías en el azúcar del timo, y las gamma globulinemia ligada al cromosoma X, que es una enzima fundamental para el desarrollo de linfocitos B. Aquí lo que le decía, por ejemplo, también tiene la inmunodeficiencia o inmunodepresión ver con la edad, sí. Niños prematuros inmunodeprimidos, sí. Personas con lactancia que no toman lactancia materna exclusiva se pueden inmunodeprimir y no pueden tener reservas inmunológicas, sí. Las personas que son adultos mayores pueden tener inmunodepresión, sí. Todo adulto mayor tiene un factor en contra, es que esté inmunodeprimido. También deficiencias nutricionales como, por ejemplo, la malnutrición calórico-proteica, deficiencia de vitamina A, E, C, B2 y B6, también la deficiencia de hierros, ¿ya? Deficiencia de minerales como zinc, seleno y cobre. Aquí tenemos varios virus, también disfunción de órganos, por ejemplo, la diabetes. Las personas con diabetes son inmunodeprimidas de por sí, ¿ya? La enteropatía de pérdida de proteínas y síndrome nefrótico, donde hay una gran pérdida de proteínas y un daño renal, también hay una disfunción o una disminución de las defensas, también en las uremias, el uso también de glucocorticoides te inmunodeprimen, ¿no? Una persona diabética y que usa glucocorticoides se va a deprimir, sí. Entonces no se aconseja el uso, ¿no? También en ciertas neoplasias como la anemia plástica, leucosotis, sarcoidosis, en cirugías, como le expliqué en trasplantes, también en esplenectomía, que quitan el vaso. También las quemaduras también se inmunodeprimen y mayormente fallecen porque cuando son personas con gran quemadura, tiene una migración masiva, ¿no? Y otras enfermedades asociadas, pues, son la anemia, por ejemplo, la anemia de Fanconi, síndrome de nueva, esplenia congénita y anemia de las células platiformes, ¿no? Este es en general un resumen de todas las clasificaciones de emociones secundarias. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, aquí en la deficiencia inmunitaria, que es el 0,2%, que no es algo frecuente, que puede haber alteraciones, por ejemplo, a nivel de piel, a nivel de mucosa respiratoria, a mucosa gástrica. Y el ejemplo acá sería que la mucosa gástrica, al haber un pH elevado, entonces al ver pH elevado, la acidez baja, entonces las bacterias no se van a eliminar y van a comenzar a proliferar, por lo cual va a cambiar lo que es la flora del estómago, ¿no? Un gastrointestinal, se va a alterar la microbiota. Ya que otra deficiencia inmune tiene que ver, por ejemplo, con el innato. Un ejemplo es la reducción del complemento, va a aumentar la alteración de la fagocitosis. Entonces, esto va a conllevar a que va a disminuir la axonización, la señalización. En la neutropenia, en la cual hay una alteración de la fagocitosis, en la cual hay una disminución del efecto bactericida. En el síndrome inmunitario adquirido, por ejemplo, la disminución de linfocitos T va a hacer que no haya una activación de macrófagos y linfocitos B, ¿no? Los linfocitos T CD4, ¿no?
Y la hipogramulinemia es la baja producción de gamaglobulinas y alteración de la vía con alimento porque van a estar disminuidas. Por ejemplo, en este perrito, ¿qué tipo de sensibilidad sucedió? Le picó, comió un alimento, por ejemplo, pollo, y no le hizo, es alérgico. Tipo 1, ¿verdad? ¿Me escucharon? Pone que sí. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escuchó. Ya. Bueno, este ya no es un tema nuevo, es un tema ya anterior, ya todo se sabe, así que no hay mucho que aprender acá, pero sí pues hay que recalcar pues que es una enfermedad pues que causó de una endemia que sucedió un 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, a una pandemia que se propagó a todo el mundo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver acá es que los objetivos del tema es conocer los mecanismos de la replicación celular del COVID-19, conocer la fisiopatología del COVID, para conocer la dirección del manejo ventilatorio, diferenciar los fenotipos del COVID para el tratamiento ventilador precoz. ¿Qué quiere decir? Que conociendo los fenotipos, podíamos ver qué tipo de tratamiento podíamos hacer, ¿no? Si podíamos dar oxígeno inmediatamente, si debemos demorar o no, y dependiendo de los tipos de evolución, ¿no? Aquí vamos a ver tipo hiperaguda, indolente mejoría y falla tardía, que ahorita lo voy a explicar, ¿no? Bueno, el COVID es una enfermedad multisistémica. Si en verdad a un comienzo, a falta de conocimiento, se pensaba que era a nivel pulmonar, ¿ya? Después se dieron cuenta o nos dimos cuenta que también atacaba el sistema nervioso central, ¿ya? Te causaba cefaleas, mareo, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolores musculares, incluso todavía ACVs, ¿ya? Porque producía trombosis, ¿ya? Y también alteraba al riñón, producía insuficiencia renal aguda, proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, ya hepáticas, en las cuales aumentaba las bilirrubina y enzimas hepáticas. Las antinales, bueno, ¿a quién le ha dado COVID y le ha dado diarrea? Pues obviamente también era algo que no se sabía en primera instancia. También el sistema endotelial atacaba lo que es produciendo trombosis venosa profunda, trombolismo pulmonar y trombosis de catéter. Cardíacas, podía rima cardíacas, shock cardiogénico, isquemia cardíaca y cor pulmonar. Y también endocrinológicas como hiperglucemia, incluso llegando a personas que eran diabéticas, que estaban compensadas y le da COVID, le daba citocisis diabética, ¿no? Y dermatológicas como urticaria, vesícula, lesiones cutáneas, rasgos eritematosos, ¿no? En general. En conclusión, es una enfermedad multisistémica que atacaba varios órganos, no solamente a uno, sino varios a la vez. Entonces, aquí el SARS-CoV tiene sus proteínas, la S, que es la de spike o espiga, la M membranosa, la N nucleocápside y la E de envoltura. Pero de estas proteínas, la que tiene más predilección a los alveolos o cualquier célula es la spike, la S. Entonces, nosotros tenemos sentado a la ECA2, tanto en pulmón, corazón, riñón, sistema nervioso endotelios e intestino. Y también tenemos la TMRS, que es la acetilproteína transmembrana. ¿Por qué es importante esto? Porque es el cofactor, en la cual se va a clivar o se va a unir la proteína S. Entonces, la proteína S del SARS-CoV tiene una predilección por este cofactor y por ende también va a unirse a lo que es la ECA2. Entonces, al entrar el virus, va a también internalizar también al ECA. Entonces, si el ECA ya no está en la célula y el ECA tiene una función antiinflamatoria, antifibrótico, antioxidante, ¿qué va a pasar? Va a tener en el COVID, ¿qué sucedía? Un efecto inflamatorio, trombótico y se oxidaba. Entonces, es lo importante. ¿Por qué? Porque al momento de clivarse, que le pone la proteína S, también jalaba la ECA2. Entonces,
salían todo esto, pero el factor contrario, ¿no? Ya que no estaba el ECA2. También la CD147 también está en las vías respiratorias, seres inflamatorios, dentro del sistema nervioso y también interactúa con la proteína S. También, no tanto como el otro, pero también. Y también permite la CD147 la proteína unirse al virus. Con respecto a las EK2 y la TMS o C147, las dos van a causar apoptosis y por ende va a causar una muerte celular programada y por ende una respuesta inflamatoria exagerada. Y esto va a causar una tormenta de citoquinas. Ahora, con respecto a lo que es a la fisiopatología, aquí vamos a ver que el coeficiente de ventilación, perfusión, va a haber una hipoxemia. ¿Qué significa este coeficiente? Cuando la ventilación, el coeficiente esté disminuido y lo que es la perfusión está aumentado, el coeficiente va a ser disminuido. Cuando el coeficiente de ventilación sea aumentado y la perfusión sea disminuida, va a ser el coeficiente aumentado. Entonces, dependiendo de esto, aprendiendo esto, van a ver esto, ¿no? Que mayormente un pulmón entra el oxígeno y hay una presión de menos 0, de normal de 0,8, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando mayormente este pulmón se queda atrapado acá en el alveolo? Entonces, esto se ve, por ejemplo, en causa de neumonía, ¿no? Esto queda acá nada más. Pero ¿qué pasa cuando la obstrucción es a nivel endotelial? Acá a nivel de vaso es una trombosis. Entonces, dependiendo del lugar, ocasionando, si era de repente una tipo de evolución tipo hiperaguda, indolente mejoría o falla tardía. Aquí vemos la idea también lo mismo, ¿no? En la cual vamos a ver que lo normal, el balance que le dije 0,8, en la cual hay una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, en CO2 de 40 milímetros de mercurio, en la cual cuando hay una obstrucción bronquial, ya, a nivel de alveolar, ya, va a haber una presión de 0, ya, en la cual va a haber una presión de oxígeno de 40 y de CO2 de 45. En cambio, con una obstrucción de arteria completa, cuando es a nivel endotelial, ya va a ser una presión de 150 de oxígeno y de O2 de 0. Entonces, dependiendo de esto, vemos la severidad o no del COVID, ¿no? Que mayormente es cuando hay obstrucción arterial completa, ¿no? Ahora, los tipos de patrones dependían mucho de la gravedad de la infección, ¿ya? Dependía del huésped, que era una persona joven, adulta o adulta mayor, dependían de la reserva fisiológica, la capacidad alveolar de la persona de reclutación, la capacidad de elastancia o estiramiento del pulmón y de comorbilidades, ¿no? Una persona, por ejemplo, dependiendo del huésped, una persona joven, pero que era obesa y tenía comorbilidades o tenía, por ejemplo, síndrome metabólico o ya estaba con diabetes o hipertensión, obviamente la mejoría iba a demorar o iba a ser imposible, ¿no? También depende de la capacidad de la respiratoria ventiladora del paciente ante la hipoxemia, ¿no? ¿Qué tanto el pulmón puede expandirse o no? Y si tiene alguna patología o una comorbilidad subyacente, ¿no? El tiempo transcurrido entre el inicio de la enfermedad y el manejo hospitalario. ¿Qué quiere decir? Que mientras más rápido se podía eh, darle soporte oxigenatorio al paciente y evitar que el paciente se canse y por ende iba a haber destrucción alveolar o celular del paciente, ¿no? Por el COVID. Entonces aquí vamos a ver la parte de la fisiopatología, el fenotipo low, ¿no? En la cual vamos a ver que existe una baja elastancia. ¿Qué es la estancia? Que el pulmón no va a necesitar expandirse mucho. Una baja relación ventilación-perfusión. Como lo que le decía, ¿qué significa una baja relación ventilación-perfusión? Que la ventilación va a estar disminuida y la perfusión aumentada. Con respecto a la baja reclutabilidad, mayormente una persona que no hace ejercicio tiene un 60% a un 50% de alvéolos que funcionan y el otro porcentaje no los utiliza nunca. Las personas que hagan ese ejercicio, por ejemplo, esas personas que juegan fútbol, que hacen natación, que hacen que trotan, ya son maratonistas, tienen una utilización de un 90 a un 95%. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso que tú cuando juegas pelota, de repente tú juegas media hora, 20 minutos y te cansas. En cambio, una persona que juega fútbol profesional no se cansa, porque esa capacidad de reclutamiento, de reclutar a los alvéolos para que funcionen en casos que lo necesiten, pues no está activada. En este caso, pues, no se necesita una baja reclutabilidad, porque aún está compensándose la enfermedad. Ojo, en estos pacientes el prono es limitada.
¿Se acuerdan cuando los pacientes los ponían boca abajo? Pues en low no era necesario. Por eso era muy importante, porque si era un paciente con fenotipo low o L, no tenías por qué ponerlo boca abajo. Ahora, el peso molecular va a ser bajo. Ya no se va a ver esas imágenes de virus esmeraldeado que se veía, por ejemplo, en el COVID, cuando es el otro tipo. En este caso, pues no se va a ver. Entonces aquí básicamente el peso pulmonar está aumentado moderadamente, ¿ya? Por eso que hay un bajo peso molecular. Y en el ATAC no se va a ver ese virus esmeraldeado localizado. Con respecto de repente al fenotipo high, ¿no? Que sí vamos a ver que este patrón virus esmerilado, que ojo, no solamente se veía en COVID, antiguamente se veía también en fibrosis pulmonar, en el PIT, pero que en el COVID, en el tiempo de COVID, pues obviamente tuviese esta imagen, pues era COVID, no pensabas que era una fibrosis pulmonar. Entonces, el 20-30% encaja perfectamente con un síndrome de distrés respiratoria típico, en la cual va a haber una alta elastancia, el pulmón se va a expandir bastante, va a haber una mayor reclutividad, que quiere decir que el pulmón va a tratar de hacer activar los alvéolos, pero si tú no estás acostumbrado, no vas a poder llegar a esa alta reclutividad. Va a haber también una alta relación ventilación-perfusión, entonces va a haber una ventilación aumentada y una producción disminuida, y va a haber un alto peso del pulmón, ¿no? Está lleno de agua, ¿no? Y este patrón virus manilado que se va a ver, que es patognomónico en pacientes con COVID, que es fenotipo high. Entonces, aquí vamos a ver que la hipoxemia ya se va a causar baja elastancia, en el fenotipo L baja elastancia, bajo coeficiente de ventilación-perfusión, baja reclutividad y respuesta va a estar limitada. Con respecto a lo que es al edema, a lo que es al fenotipo high, ver una alta estancia, un alto eh, coeficiente de ventilación-perfusión, donde la ventilación va a estar aumentada y la perfusión va a estar disminuida, va a haber una alta reclutividad, y tanto en los 1 como en los 2 va a haber hipoxemia, pero va a haber, la agresividad va a ser el motivo básicamente high, ¿no? Aquí vamos a ver lo que era el key del asunto del COVID, ¿no? Muchas veces uno esperaba que el paciente se recuperara en casa, y muchas veces en primera instancia pues se pensaba que era ideal, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que el momento de estar en casa y no tener soporte ventilatorio, el pulmón se cansaba, se destruía. Entonces, ante una alteración del campo gaseoso y una alteración de la estancia pulmonar, ¿qué me decía? Aumentaba el trabajo respiratorio, el pulmón comenzaba a arrastrar CO2. ¿Y esto qué iba a hacer? Lesiones pulmonares autoinducidas, aumento de oscilaciones de presión esofágicas y aumento de estrés transpulmonar. Y esto iba a causar lo que es ruptura pulmonar y por ende edema pulmonar. Entonces, por eso, la conclusión es que en el COVID lo que se tenía que hacer es tratar de evitar que esta persona llegue a esta destrucción, a que se canse. Entonces, doctor, ¿qué tenía que hacer? Pues inmediatamente tenía COVID. Si era oxígeno dependiente, la saturación bajaba menor al 93%, pues tenía que darle lo que es cámara de alto flujo y darle oxígeno al pulmón, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en una hipoxemia, había una mejoría aumentando el FiO2, dando el oxígeno. Una idea pulmonar, pues te tenía que hacer un soporte mecánico y control de frecuencia respirativa y volumen por minuto. Y el neutropismo es el COVID que atacaba también al sistema centro cardiorrespiratorio. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces engañaba a que el cuerpo de repente no manifestaba una saturación baja, pero sí tenía toda la sintomatología, ¿no? Tenía cianosis bucal, perigistal, en miembros inferiores, superiores, tenía tireoide intercostal, pero esta persona pues saturaba pues bien. Entonces era un neutropismo SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque engañaba hacia al centro cardiorrespiratorio que está dirigido por el cerebro a que obviamente engañe y no manifieste, en este caso con la oxigenación que estaba llegando a un distrés respiratorio, ¿no? Pero obviamente endoscópicamente o con sintomáticamente o con los signos tú lo veías, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es los tipos, ¿no? ¿Qué es los tipos de evolución del COVID? Hay tres tipos acá. La hiperaguda, en la cual era una hipoxemia severa súbita y un aumento del trabajo respiratorio, en la cual, pues, probable o no intubación orotraqueal, ¿ya? Pero en un momento así insidioso, al momento, la indolente mejoría, que son pacientes con moderado severa hipoxemia, pero con moderado trabajo respiratorio, podría necesitar lo que es intubación orotraqueal inmediata
pero frecuentemente pueden tratarse no invasivamente. Pueden empeorar o comportarse con un síndrome de estrés respiratorio clásico, o sea, podían mejorar o podían empeorar. Y la tardía, que era a inicios leves, pero a partir de 5 a 6 días, el deterioro era agudo, había una inflamación severa, era un empeoramiento de la falla respiratoria, habían imágenes muy groseras tomográficamente y radiográficamente, ¿no? Aumento de ferritina, aumento de linfocitos, había fiebre, requerimiento de sistema ventilatorio mecánica, entonces se empeoraba, ¿no? Y aquí para que ustedes vean lo que es el cuadro de la hiperaguda, que es de una hipoxemia severa súbita, donde hay aumento de trabajo respiratorio, la incidente mejoría donde hay una moderada o severa hipoxemia, pero puede mejorarse o no. Por eso se dice que la incidente mejoría es de comportamiento bifásico. Podría mejorar como no. Y la otra que es la de falla tardía, que en la cual comienza de leve y pues el deterioro agudo va aumentando en 5 a 7 días. Con respecto a la variante, ¿por qué hay tantas variantes? ¿Por qué la vacuna no puede eliminar totalmente a lo que es el COVID al COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay una replicación anómala, que cuando se va replicando el ARN, falla, falla, falla. Entonces, cada replicación no va a ser igual. Entonces, la vacuna va a ir a tal ARN genómico, pero ya no, porque al momento de replicarse falló y varió. Como conclusión, tenemos pues que la pandemia del COVID-19 demostró una elevada cantidad de pacientes que requerían ventilación mecánica, pero la elección de tipo invasivo o no invasivo se centró en la feasibilidad del COVID, o sea, ver qué tipo de carácter de evolución era, si era hiperaguda, indolente mejoría o falla tardía. Es importante saber los mecanismos fisiopatológicos de COVID para discernir los pacientes necesitan tratamiento nosotros no. O sea, era diferenciar si este paciente tenías que llevarlo o no al hospital. ¿Por qué? Porque en casa se iban a cansar, iba a haber destrucción capilar y iba a haber edema pulmonar. Ahora, los errores de la copia RNA genómico dan lugar a cambios en la secuencia que provocan cambios en la proteína resultante conllevando nuevas variantes. Por eso que no se puede actualmente tener una cura total del COVID, ¿no? Eso sería todo. Delegada, te mando las diapositivas, ¿ya? Puedes mandar tu correo por interno. Delegada, Sí, doctor. mándame tu correo por interno para mandar las PPTs ahorita mismo, ¿ya? Ya, doctor, un momento. Le envío el correo. Bueno, chicos, ya que no hay preguntas, se da por concluida la clase.